Hola, bienvenido a un nuevo videotutorial de FDF. En esta ocasión os presento un problema resuelto sobre funciones. El enunciado del problema que vamos a resolver es el siguiente. Se considera la función f de r en r definida por f de x igual a x partido x cuadrado más 1. Nos pide el ejercicio que, apartado A, estudiemos y determinemos la asíntota de la gráfica de f, que calculemos los puntos de corte de la dicha asíntota con la gráfica de f. Apartado B, calcular los intervalos de crecimiento y de decrecimiento y los extremos relativos de f. Y finalmente que esbocemos la gráfica de la función. Bueno, pues si comenzamos a hacer el estudio de la asíntota de la gráfica de la función, recordemos que existen tres tipos de asíntotas. Están las asíntotas horizontales, las asíntotas verticales y las asíntotas oblicuas. Bueno, pues comenzamos el estudio de las asíntotas horizontales y para ello basta con recordar que las asíntotas horizontales son de la forma igual a k, donde k es el límite cuando x tiende a más o a menos infinito de la función. Bueno, pues hacemos el límite cuando x tiende a más infinito de esta función, que nos queda el límite cuando x tiende a más infinito de x partido x cuadrado menos 1, y ese límite nos sale 0. Por tanto, tenemos que y igual a 0 es una asíntota horizontal. Repetimos el proceso con el límite cuando x tiende a menos infinito de la función, y nos queda que el límite cuando x tiende a menos infinito de la función, esto será el límite cuando x tiende a más infinito de f de menos x, es decir, límite cuando x tiende a más infinito, y cambiamos x por menos x. Bueno, pues nos quedaría menos x partido menos x cuadrado más 1, o equivalentemente al quitarle el paréntesis, límite cuando x tiende a más infinito de menos x partido x cuadrado más 1. Bueno, este límite nos sale 0, parecido al anterior, y por tanto igual a 0 nos sale que también es una asíntota horizontal. Por tanto, tenemos una sola asíntota horizontal, que es la correspondiente a y igual a 0. Procedemos a continuación a calcular las asíntotas verticales. Las asíntotas verticales recordemos que son de la forma x igual a k, donde el límite cuando x tiende a k de f de x vale más o menos infinito. Por tanto, para poder calcular las asíntotas verticales debemos de buscarlos entre los puntos que no pertenecen al dominio de la función. Luego, lo primero que tenemos que hacer será calcular el dominio de esta función. Bueno, pues esta función es una función racional. Para buscar los puntos que no pertenecen al dominio, tendremos que estudiar el denominador de esa función. El denominador es x cuadrado más 1, que al igualar a 0, pues nos implicaría que x vale más menos raíz de menos 1, que no es un número real. Por tanto, tenemos que el dominio de esa función es todo R, ya que no existe ningún punto para el cual el denominador de esa fracción sea noble. En consecuencia, no hay puntos en los que buscar las asíntotas verticales y, por tanto, esta función no tiene asíntota vertical. Finalmente nos quedan las asíntotas oblicuas. Vamos a recordar que las asíntotas oblicuas son de la forma igual a mx más n, donde m es el límite cuando x tiende a más o a menos infinito de f de x partido por x, y n es el límite cuando x tiende a más o menos infinito de f de x menos m por x. Bueno, cuando la función tiene asíntotas verticales, perdón, asíntotas horizontales, entonces no tiene asíntota oblicua. Como tanto en más infinito como en menos infinito, nuestra función tenía asíntotas horizontales, por tanto no tiene asíntota oblicua en ninguno de los extremos, ni en más infinito ni en menos infinito. Por tanto, concluimos que no hay asíntota oblicua y este apartado está terminado. Bien, como solo hemos tenido la asíntota igual a 0, vamos a calcular los puntos de corte de la función con esa asíntota. Bueno, pues hacemos el punto de corte, que sería resolver el sistema igual a 0 igual a x partido x cuadrado más 1. Resolviendo nos queda pues x partido x cuadrado más 1 igual a 0, de donde sacamos que x vale 0. De donde tenemos que el punto 0, 0 es el único punto de corte de la función con esta asíntota. En el apartado B nos pedían que calculáramos los intervalos de crecimiento y de decrecimiento, además de los extremos relativos de la función. Bueno, pues vamos a calcular en primer lugar los puntos críticos de la función. Para ello lo que hacemos es calcular la primera derivada. La primera derivada, pues derivamos como un cociente, f' de x será derivada del numerador, 1, por denominador sin derivar, x cuadrado más 1, menos derivada del denominador, 2x, por el numerador. Partido cuadrado del denominador, x cuadrado más 1 al cuadrado. Hacemos operaciones, nos queda menos x cuadrado más 1, partido de x cuadrado más 1 todo ello al cuadrado. Calculamos los puntos críticos, es decir, los puntos que anulan la primera derivada, y para ello igualamos a 0 la expresión que hemos obtenido. Si igualamos a 0, tenemos que menos x cuadrado más 1 igual a 0, de donde sacamos que x vale más o menos la raíz cuadrada de 1, es decir, más o menos 1. Tenemos, por tanto, dos puntos críticos. Tenemos dos formas de estudiar los puntos críticos. Una es haciendo la segunda derivada y viendo el signo que toma la segunda derivada en estos puntos. La segunda forma, que es la que vamos a realizar aquí, es estudiar si existen cambios de signo en la primera derivada en estos puntos. Bueno, pues representamos la recta real y representamos los puntos críticos que hemos obtenido, el menos 1 y el 1. En esta recta también deberíamos de pintar, de representar los puntos que no pertenecen al dominio de la función, pero en este caso,
como la función tiene dominio todo de R, no representamos nada más que los puntos críticos obtenidos. Y estudiamos el signo de la derivada. Obtenemos un valor entre que esté menor que menos 1, por ejemplo el menos 2, evaluamos la derivada y nos sale negativo. Entre menos 1 y 1 evaluamos un punto, por ejemplo el 0, y f' de 0 es 1, que es positivo. Y más grande que 2, más grande que 1, por ejemplo el 2, f' de 2 nos sale negativo. Por tanto, tenemos que la derivada sigue estos signos. Aquí es negativo, aquí es positivo y aquí es negativo. En consecuencia, tenemos que la función es monótona decreciente, menos infinito, menos 1, y en 1 más infinito es monótona creciente, menos 1, 1, y tiene un mínimo relativo en x igual a menos 1 que vale menos 1 f de menos 1, es decir, menos 1, un menos 1 medio, y tiene un máximo relativo en x igual a 1 que vale 1 f de 1, es decir, 1 1 medio. Finalmente nos piden que esbocemos la gráfica de la función. Bueno, pues tenemos que la función tiene una asíntota horizontal en y igual a 0, que es precisamente el eje de la abscisa. Hemos calculado el máximo y el mínimo. El máximo lo teníamos en 1, 1 medio, y en menos 1, menos 1 medio, que son los puntos que tenemos aquí. Y por tanto la función cortaba a la asíntota en el 0, 0. Y una vez que sabemos que pasa por esos tres puntos, sabemos que se tiene que pegar a la asíntota, por tanto representamos la gráfica de esa forma. Bueno, esto ha sido todo en este video tutorial de FDET. Espero que haya sido de vuestro interés y os recuerdo que en la web principal fdet.es podéis encontrar este y otros muchos vídeos, tanto de teoría como de problemas resueltos, que además están totalmente categorizados. Muchas gracias por vuestra atención y esperamos veros por aquí pronto.